Gloria a Dios. Hermanos, Dios les bendiga a todos, grande, poderosa y abundantemente. Muy buenos días para todos. Saludamos también a los hermanos que nos escuchan a través de los medios en los diferentes países del mundo. Que Dios les bendiga grande, poderosa y abundantemente. Y saludamos también a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas de aquí de la ciudad de Cali, Colombia. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a empezar el servicio, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a colocar este mensaje delante de nuestro Dios. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu gran amor. Gracias por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu gran amor para con nosotros, por tu providencia, Señor. Gracias por la salud, gracias por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por ese maravilloso regalo de la vida eterna que nos has otorgado a través de tu Hijo Jesucristo, por lo que hizo en la cruz, Señor. Gracias, infinitas gracias, porque es por tu misericordia, es por tu gracia. No merecemos nada de esto, Señor, pero tú por amor nos has dado bienestar, nos has dado salud. Y como dice tu palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas paz, así como prospera tu alma, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra que vamos a predicar en esta hora de la mañana. Te pido que unjas mi garganta, unge mi lengua con aceite fresco, unge mi vida desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo del pie para predicar con denuedo, con poder y con autoridad tu palabra, para que la palabra que predique no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. Unge mis labios, unge mi voz, para que no sea mi voz sino la tuya, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, los pocos que estamos aquí. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a continuar, amado hermano, con la enseñanza que empezamos el domingo anterior, que titulamos La Sanidad Divina. Hoy es la segunda parte. Y recordemos que la sanidad divina es un fundamento bíblico que está contenido en toda la enseñanza de las Escrituras y va muy estrechamente relacionada con el plan de salvación de Dios hacia el hombre. Recordemos que nuestra salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo, y esta es suficiente para redimirnos a través de lo que Él hizo en la cruz de toda nuestra naturaleza caída y de toda maldición y pecado. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53 versículo 4, profetizó 740 años antes de que Cristo fuese al madero, antes de que Cristo fuese inmolado en la cruz. Profetizó y habló acerca del sufrimiento del siervo de Jehová. Y si leemos el versículo 13 del capítulo 52, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53 verso 1 dice: ¿Quién ha creído nuestro anuncio?, dice el profeta Isaías, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el versículo 4 está contenida una gran promesa que habla de la sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el versículo 4: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido. Recuerda la palabra mirra, que fue uno de los presentes que le ofrecieron a Jesús cuando nació. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, se ha comprobado científicamente que la raíz de toda enfermedad son 39. De ahí se desprenden otras patologías, complicaciones o otras sintomatologías patológicas, pero la raíz en sí de todas las enfermedades, lo vi en un programa de Discovery o Discovery Health, algo así, donde entrevistaban a un científico, y este científico médico decía que las enfermedades son 39 y de ahí se desprenden las complicaciones o otras sintomatologías. Cristo recibió 39 azotes en la cruz, antes de ir a la cruz, perdón. 39 azotes. Y esas 39 azotes se convirtieron en llaga que emanaba sangre para nuestra redención. Pero esa llaga fue para nuestra sanidad. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Cristo fue desfigurado, fue triturado, fue molido, fue lacerado, fue traspasado por lanza en su costado, fue coronado de espinas, fue traspasado con clavos de 12 a 13 centímetros en sus manos y de 18 centímetros en sus pies. Cristo sufrió el oprobio, sufrió la cruz. Pero dice el profeta Isaías 53, versículo 5, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, el profeta Isaías, en Isaías 53, 5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hay una promesa maravillosa en esta porción que dice que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Cristo fue hecho completamente una llaga en la cruz. Fue el cumplimiento, como dije hace 8 días, de la vaca roja o alaxana. El significado profético de este animalito que sacrificaban cada vez que nacía eventualmente en Israel, donde nacieron solamente 6 ejemplares en toda la historia de Israel desde la Pascua. La séptima vaca, el cumplimiento profético de ese ritual, de esa vaca roja o alaxana, fue nuestro Señor Jesucristo. Así como la vaca roja tenía que cumplir características que están en Números capítulo 19, tenía que tener todos los pelos rojos, ni un casquete rojo, sus dientes, sus encías, todo tenía que ser rojo, tenía que ser apta para el sacrificio, no tenía que haber sido puesto sobre ella yugo. Todos esos requisitos los cumplió Jesucristo, el Hijo de Dios, al ir por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Él es la séptima vaca roja, el cumplimiento. Por eso Él dice: consumado es. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, bendito es el nombre de Cristo. Gloria a Dios. En cuanto a la sanidad, cuando se trata de nosotros mismos, hacemos bien en preguntarnos si hay algo que debemos aprender o pedir a Dios que nos ayude a creer en fe y en obediencia en cuanto a nuestra sanidad, cuando estamos agobiados, enfermos. Pero cuando se trata de otra persona, nunca es provechoso cuestionar su fe, pues puede haber muchas otras razones por las cuales Dios decida no sanar a esa persona inmediatamente. Dios sana inmediatamente a veces, como a veces puede tardarse años o meses. Hay una sanidad inmediata, pero hay una sanidad también progresiva, a la cual estaremos hablando más adelante. Solo Dios conoce los corazones y solo Él sabe cuándo debe sanar a una persona o cuándo no, y solamente a Él le corresponde juzgar. En general, mis hermanos, Dios desea que todos los seres humanos gocemos de buena salud, como dice en 3 de Juan capítulo 1, o en 3 de Juan del 1 al 2, más bien, cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El propósito de Dios no es que andemos enfermos, sino que seamos sanados, que gocemos de bienestar, de salud. Es por eso que Dios nos pide mantener nuestro cuerpo físico, que es el templo del Espíritu Santo, libre de adicciones y malos hábitos. Y es parte de la razón por la cual Dios estableció en su palabra bendita leyes alimenticias
y de higiene. Segundo de Corintios 16, 18 nos habla que somos templo del Espíritu Santo. Levíticos 11 y Deuteronomio 14 nos habla de leyes sanitarias y de higiene. Pero Dios en su sabiduría, mis hermanos, ha diseñado la vida humana para durar solo un tiempo determinado. Una prueba de salud puede fortalecernos muchísimo espiritualmente, y el ejemplo de que un cristiano fiel puede dejar a sus amigos y familiares al final de su vida es algo que es invaluable. Dios piensa, mis hermanos, en el futuro, y Dios conoce todas nuestras necesidades mejor que nadie, y en su perspectiva eterna y perfecta, Dios siempre busca nuestro bienestar. Como toda prueba, una enfermedad puede ayudarnos a crecer en fe, en obediencia y en carácter, y también, ¿por qué no?, fortalecer nuestra relación con Él. No podemos suponer que si no somos sanados inmediatamente, nunca lo seremos, pues a veces Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. Recordemos que Dios responde de 3 maneras: sí, no o espera, y a veces esperar es la más difícil. Solo Dios sabe cuándo es el momento indicado para sanar a un enfermo y por qué debe sanarlo. Y eso no necesariamente depende de la fe del individuo, aunque a veces sí. Dios ha prometido un maravilloso futuro donde no existe el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, pero nos promete una vida eterna en un cuerpo físico. Pero no nos promete, vida eterna en un cuerpo físico, ni dice que estaremos libres de problemas en esta vida, como dice en Juan capítulo 16, 33, cuando dice que en el mundo tendremos aflicción, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Esto incluye, mis hermanos, problemas de salud, problemas económicos, en fin, lo que sea. Apocalipsis 21:14 o 21:4 más bien. Quiero que me acompañen, por favor. Dice que Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Es algo que Dios promete, pero cuando ya haya ocurrido el arrebatamiento de la iglesia, Dios promete esto a su pueblo, allá en el cielo. No habrá dolor ni llanto. Dios enjuagará toda lágrima de tristeza de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Es por esto, mis hermanos, que en el pasado todos los siervos de Dios que fueron fieles durante su vida, llegaron todos al final de sus vidas y ahora permanecen en sus tumbas esperando ser resucitados a una vida inmortal y eterna. 1 Corintios 15, 50 al 54. Dios promete que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, donde no habrá dolor ni llanto. Esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción. La muerte será absorbida, dice la Escritura, cuando dicen amén. Una pregunta: ¿Dios sana en la actualidad? Claro que sí, por supuesto. Y podemos confiar en Dios, que Él escuchará nuestras oraciones e intervendrá pensando en nuestro bienestar. La respuesta es fuerte y clara, y esta es sí. Dios se preocupa por el bienestar de cada uno, pero Dios también sana en la actualidad. Hay sectas que dicen, como los testigos contra Jehová, que solamente Cristo sanaba en esos tiempos, que ya el poder de Dios sanador ya no está. Eso dicen. Por eso ellos no creen en milagros ni en el poder de Dios. Podemos pedirle a Dios sanidad confiando en su amor, confiando en su misericordia, confiando en su sabiduría, para que Él nos dé exactamente lo que necesitamos en el momento oportuno y preciso. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios, eso nos ayuda para bien. Vamos a leerlo. Romanos 8, 28.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recordemos, mis hermanos, que el origen de la enfermedad se remonta desde los tiempos de Adán y Eva. Ahí en esos tiempos, la enfermedad y la muerte han descendido sobre la humanidad debido al pecado del hombre. Romanos 5:12 lo leímos la semana anterior, cuando dice que por la desobediencia del hombre entró la muerte, y por esta muerte entró la condenación a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Apúntese Juan capítulo 5:14 también, por favor. Juan capítulo 5:14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que el pecado, mis hermanos, trae en sí condenación, pero también trae muerte, trae enfermedad. Como dice en Romanos capítulo 1 también, para los que andan en concupiscencia, en inmundicia, en desviaciones sexuales. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, oiga lo que dice aquí, y recibiendo en sí mismos, en su cuerpo, la retribución debida a su extravío, es decir, enfermedades venéreas o sexuales, enfermedad de transmisión sexual. Vemos el caso del SIDA, vemos el caso de la sífilis, la gonorrea o gonocoxia, entre tantas enfermedades que se transmiten por transmisión sexual. Ni la enfermedad ni la muerte, mis hermanos, son bendiciones sino maldiciones. Véase Éxodo capítulo 15, 26, donde Dios promete a su pueblo no enviarle enfermedades que le envió a los egipcios, las plagas, si tan solamente obedecieron sus preceptos y su voz. Léase también Deuteronomio capítulo 28, del 15 al 68, cuando habla de las maldiciones, las consecuencias de las maldiciones por no oír y hacer la voluntad de Dios. La enfermedad también muchas veces es obra del diablo. Juan capítulo 10, 10 dice que el diablo, y Jehová lo reprenda, ha venido para mentir, para engañar, hurtar, matar y destruir. En cambio, Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna en abundancia. Apúntese Lucas capítulo 13, versículo 11 al 17. Y apúntese Hebreos 2, del 14 al 15. Los desarreglos del hombre y la depravación causan enfermedades, al igual que los descuidos en la salud. Por ejemplo, una mala alimentación provoca debilidad, gastritis. En otras ocasiones puede provocar anemia, leucemia o pocas defensas que debilitan el cuerpo y la salud. La ira, por ejemplo, provoca afecciones cardíacas, paros respiratorios. La glotonería, por ejemplo, produce problemas digestivos, problemas de peso, obesidad. El alcohol, por ejemplo, destruye el hígado, daña el cerebro, el estómago y el páncreas, en sí todo el cuerpo. El tabaco, por ejemplo, daña los pulmones y el sistema nervioso y cardiovascular. La falta de higiene bucal, por ejemplo, produce problemas cardíacos, las caries. Por ejemplo, también la falta de higiene produce también enfermedades infecciosas. El negarse, por ejemplo, a la vacunación puede ser un riesgo para la salud posterior. Otras causas de enfermedades son el cansancio por estrés, el exceso de trabajo, problemas emocionales, pleitos y disgustos, o el uso de la fuerza física excesiva.
Hay muchas causas de enfermedades. La enfermedad es parte natural del hombre y es una de las muchas plagas que cayeron sobre la raza humana a causa del pecado. Dios no es solo el autor de la enfermedad, Dios es el que sana la enfermedad. Así que Él no es el autor de la enfermedad, todo lo contrario, Él es fuente de vida, es fuente de salud. En las Escrituras a Dios se le conoce como Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. De ahí podemos deducir que todo aquello que conduzca a la recuperación del cuerpo enfermo es producto de la gracia y de la misericordia de Dios. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, el Señor dice: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es decir, Jehová Rafa. Salmos capítulo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién es el que sana? Jehová nuestro Dios. Él es el que sana todas, no dice algunas, sino todas tus dolencias. Tremenda promesa de Dios. Isaías 53, 4, 6, acabamos de leerlo. Ciertamente llevó Cristo nuestras enfermedades y sufrió allí en la cruz nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios, azotado y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos notar, mis hermanos, que en la palabra de Dios, Dios habló con relación a la conexión entre el pecado y algunos tipos de enfermedad. Por tanto, hoy en día muchos están enfermos porque el juicio de Dios ha descendido a causa del pecado sobre muchas personas. En Juan capítulo 5, 14 dice: después le halló Jesús en el templo. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 5, 14, por favor. Este es el relato, mis hermanos, cuando Dios levanta a un paralítico que estaba lisiado, paralítico, ahí en el estanque de Betesda. Dice: después le halló Jesús en el templo, luego que le sanó, y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quién sabe qué pecado había cometido este hombre? Pero por causa de ese pecado le había sobrevenido una enfermedad. Por ejemplo, el pecado de idolatría trae tumores, trae cáncer. El pecado de idolatría seca el cuerpo. La idolatría. Y eso está también en el libro de Reyes. Cuando Moloch, recuerdan que levantan la estatua de Moloch y la meten y meten el arca dentro del templo dedicado a Moloch. ¿Qué pasó? A los filisteos les dio tumores. Ahí lo dice la palabra de Dios. Se enfermaron de tumores. Tremendo, ¿no? Hermanos, Dios usa distintos instrumentos y medios para traer salud a aquellas personas que están enfermas, en términos físicos, emocionales o espirituales. La Biblia no solamente nos habla de la condición espiritual del hombre, sino que también nos habla de su condición física. La Biblia hace énfasis en la sanidad divina, muy en particular durante los días de Jesús y en la iglesia primitiva. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 21, por favor. Juan capítulo 21, versículo 25. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiera una por una, dice el apóstol Juan, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina el libro de Juan.
de los milagros prácticamente que Jesús hizo, las sanidades, todas las cosas que hizo en su ministerio público de 3 años y medio caminando en la tierra. Amén. Dice que si se escribieran los libros acerca de todos estos detalles, de estas cosas que Jesús hizo, estas sanidades y milagros, dice que ni aún cabrían los libros en el mundo. Imagínate todo lo que Jesús hizo en todo ese tiempo, en 3 años y medio. Amén. Cerca de la quinta parte de los evangelios habla de los milagros que Jesús hizo y de las discusiones que estos milagros ocasionaron. Por ejemplo, Jesús sanaba en día de reposo y los fariseos veían esto mal y querían matarle y perseguirle porque sanaba en día de reposo. Por ejemplo, el paralítico de Betesda. Quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 5, versículo 1. Juan capítulo 5, del 1 al 18. Vamos a ver unos ejemplos. No podemos todos, pero vamos a ver como los más importantes. Aunque todos eran importantes, obviamente. Juan capítulo 5, del 1 al 18 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, ahí en el templo, un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa puerta de misericordia, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él responde: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice, al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos, y Jesús era el que le había sanado. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa, oígase bien, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Amén. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. En esta escena, este hombre llevaba 38 años, lisiado, paralítico, esperando que un ángel descendiera y moviera el estanque. Aguas estancadas, como muchos hoy día espiritualmente están, esperando el movimiento del agua. Allí había una gran multitud, sí, pero de ciegos, no tienen visión, cojos, no hacen la obra, mancos. Todos enfermos estaban allí, en el estanque de Siloé, de Betesda, perdón. Y ahí el cántico de ellos era: ay, 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 me duele.
Uy, ese era el cántico, la alabanza. Y más arriba quedaba ¿qué? El templo. Por eso dice que más adelante Jesús le dice: sal de este lugar y sube al templo. Y el hombre sube a adorar, y estando en el templo, ahí se le encuentra y le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que ninguna cosa te venga peor. Hay mucha gente que necesita salir del estancamiento, de la muerte espiritual prácticamente, y subir a adorar a Dios. Amén. Otro caso muy particular en Lucas capítulo 5 versículo 17 es cuando Jesús sana a un paralítico. Dice Lucas capítulo 5 versículo 17: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea a Jerusalén. Dice: y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con Jesucristo. ¿Para qué? Para sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que Jesús le dice a aquel hombre que estaba ahí paralítico en ese lecho. Entonces los religiosos de aquella época, los escribas y los fariseos, comenzaron a pensar dentro de sus corazones. Eso se llama cavilar. Y decían dentro de sí: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Verso 25 dice: y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Milagro del Señor Jesucristo. A este hombre lo levantó, mis hermanos. Vio la gran fe de aquellos hombres. Quizás eran amigos, familiares, y a causa de la multitud no podían entrar a la sinagoga donde Jesús estaba predicando. Subieron al techo y descendieron a aquel paralítico por el techo. Y ahí quedó en mitad de Jesús cuando estaba predicando. Tremendo, tremendo milagro, mis hermanos. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. O sea que muchas enfermedades, mis hermanos, por no decir todas, vienen por causa del pecado. Hay causas naturales, obviamente, el deterioro del cuerpo, el envejecimiento, el desgaste, es obvio, causa natural. Pero en sí, todo esto también viene de la caída del hombre, de la consecuencia de la caída del hombre. Amén. Mateo capítulo 12, 22, vemos otro caso, cuando a Cristo le traen un endemoniado, y ese endemoniado era mudo y aparte de eso era ciego. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 12 versículo 22. Mateo capítulo 12, 22 al 32. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede, pues,
permanecer su reino? ¿O cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí vemos a Jesús también sanando a un endemoniado, y este demonio tenía a este hombre, lo tenía ciego y lo tenía mudo, porque es que los demonios traen enfermedades, mis hermanos. Y dice que Jesús sanó a este endemoniado, lo libertó, y ahí estaban como siempre los escribas y los fariseos. Amén. Estaban como juzgando y diciendo: este no echa sino demonios por Beelzebú, el príncipe de las moscas, o el príncipe de los demonios. Y Jesús dice: si yo echo fuera demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Entonces ellos serán vuestros jueces. Y que un reino no puede estar dividido contra sí, porque no puede permanecer. Y dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Primero hay que atar al hombre fuerte. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte si primero no le ata? Así podrá entonces sacar sus bienes y saquear su casa. Amén. Amén. Y esto es una blasfemia, mis hermanos. Atribuirle un milagro que hizo Jesús o que es producto de Dios, atribuírselo al diablo. Esto es una blasfemia, mis hermanos. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y esto no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Todo pecado contra el hombre, o toda blasfemia o palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero el que blasfeme, contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que Jesús, mis hermanos, comisionó a sus discípulos y los envió primero de 12 en 12. De 2 en 2, después lo de la misión de los 12, después la misión de los 70. Y antes de ascender al cielo, Jesús da una gran comisión a la iglesia, seguida de señales y maravillas. En Marcos capítulo 16, 15, Jesús comisiona a sus discípulos a que continuaran su ministerio, incluyendo en este ministerio la sanidad divina. En Marcos capítulo 16, 15, Jesús les dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Óigase bien. Y miren lo que dice: y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán? A los que creen. Y dice el Señor Jesús: en mi nombre, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, y Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Eso no es con agua bendita ni con virgencitas. No, en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios. Amén. Por el Espíritu de Dios, que lo puede hacer el creyente también. Y dijo: en mi nombre echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, el don de lenguas, tomarán en la mano serpientes, que es sinónimo de Satanás, y Jehová lo reprenda. Y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Lucas
capítulo 10, 18 y 19, el Señor dice lo siguiente. Dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice en el versículo 19: he aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad. De hollar, es decir, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Miren la autoridad que Dios ha otorgado a su pueblo, a la iglesia, a los que creyeren. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. En Romanos capítulo 16, 20 dice que Dios ha aplastado en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Gloria a Dios. Esa es la posición del diablo frente a la iglesia de Cristo, debajo de sus pies, porque Dios ha dado por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, a los redimidos, a los nacidos de nuevo, a los comprados a precio de sangre, no a los religiosos, a los hijos de Dios. Por eso dice en Romanos capítulo 16, 16, 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, porque estas señales son para los que creen, como dijo Jesús mismo en Marcos 16, 15. Exactamente el versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. Y en Juan 14, 12 dice: de cierto os digo. Es decir, con toda seguridad os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Amén. Cuando vamos a presentar el Evangelio, vamos con la autoridad de Cristo. Cuando vamos a orar por un enfermo, vamos respaldados con esa misma autoridad de Cristo. Amén. Y cuando vamos a orar por una liberación para que Dios liberte a un cautivo, vamos en la autoridad de Cristo. Por eso los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 1, dice que cuando Jesús llama a los discípulos, Jesús les da autoridad y potestad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, y también les da autoridad y poder para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Gracias, Señor. Amén. Son armas que tenemos, el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo, lo que Dios dijo acerca de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Aleluya. Marcos 16, 13 dice que los discípulos echaban fuera los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, y los enfermos eran sanados. Esto mismo tiene que hacer la iglesia en estos tiempos, y no solamente llevársela a los líderes, a los pastores. No, cualquiera que creyere las obras que Cristo hizo, Él las hará también, y aún mayores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo le creo a Dios, y aquí me han traído endemoniados, me han traído enfermos, con cáncer, personas con cualquier enfermedad, y Jesús las sana, porque yo le creo a Dios. Amén. Aleluya. Y uno para eso le predica a la persona y le siembra la fe en Cristo, porque por esa fe Dios se mueve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un cristiano, mis hermanos, debe de creer en la sanidad divina. Jesús utilizó diversos métodos para dar sanidad divina. Jesús dijo que si creíamos las obras que Él hizo, aún mayores haríamos, porque Él resucitó, Él fue el Padre. Y Él desde la diestra del Padre está intercediendo por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entre los métodos que Jesús usó, uno de esos métodos fueron sus manos para sanar los enfermos. Usó también el poder de la palabra, la oración, para sanar a los enfermos. Usó su misericordia, perdonando los pecados primeramente del enfermo, para luego sanarlo. Usó también su autoridad y ordenó que la enfermedad
o el demonio que atormentaba a esa persona abandonase ese cuerpo. Jesús también usó la fe de las personas. Esto es importante, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Jesús utilizó también la fe de otras personas. Jesús vio la fe de aquellos hombres que descendieron al paralítico por el tejado, y viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: levántate. Primero le dice: primero le dice: tus pecados te son perdonados. Y cuando ya empiezan a cavilar los fariseos, ¿quién se cree este sino Dios? Puede perdonar pecados. ¿Quién se cree este Dios o qué? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero ahí estaba Dios Hijo perdonando pecados. Y por esto, mis hermanos, se manifestaría el Mesías y se daría a conocer al mundo, perdonando pecados, limpiando leprosos. Amén. Y Jesús lo hizo. Y Jesús demostró ser Dios, Hijo de Dios y Dios hombre. ¿Cuánto dicen amén? Para que los testigos contra Jehová digan que Jesús no es Dios. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Apunten estas citas, lo que hablamos ahora. Marcos 5:34, Marcos 6:56, Mateo 9:29. Dios utilizó la fe de un individuo como un factor importante para poder sanarlo. Apúntese también Hebreos 11:6. También utilizó la fe de otras personas para sanar. Marcos capítulo 2:5, Marcos 9:23 al 24, Mateo 8 del 10 al 13. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Y apúntese también Lucas 5 del 17 al 26. Otro método que Jesús utilizó fue hablar a la persona. Lucas 17:14, Juan 4:50, Juan 5:8, Juan 11:43. Otro método que Jesús utilizó fue tocar a la persona enferma para sanarla. Mateo 20 del 30 al 34. Apunten esas citas que sé que le van a servir. Marcos 1 del 40 al 42, Marcos 7:33, Juan 9 del 6 al 7, Lucas 7 del 13 al 14. Véase también el verso 22 y el verso 51. Existen, mis hermanos, dos formas o dos maneras en las cuales Dios puede otorgar sanidad a un individuo. Una es la sanidad indirecta, o la sanidad indirecta. Por ejemplo, cuando Dios utiliza a los médicos o la ciencia médica para sanar a un enfermo. La sanidad indirecta es aquella en la que Dios sana a través de sus medios. La ciencia médica, por ejemplo, es uno de los medios más avanzados y especializados que Dios ha otorgado para la recuperación de los enfermos. En las Escrituras encontramos que Dios remitía al uso de medios con el fin de aliviar enfermedades. Lo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en 2 de Reyes, capítulo 20, del 7 al 8. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le dice a Timoteo: y ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Otra forma que Dios utiliza para sanar
es la sanidad directa. Y esta se ofrece obviamente sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, o muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados o sanados. La sanidad directa hace parte, mis hermanos, de la proclamación de las buenas nuevas. Hace parte de la presentación del Evangelio y de la gran comisión. Marcos 16, 15 al 18 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 29, vemos a los inicios de la iglesia neotestamentaria, vemos cómo el poder de Dios respaldaba a la iglesia primitiva, y es cuando ellos oran y le dicen al Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque también habían sido perseguidos por los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, por el judaísmo. Entonces los apóstoles oran al Señor y dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Amén. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira que entonces la predicación de la palabra de Dios va acompañada de milagros. Muchas veces uno está predicando la bendita palabra de Dios y Dios está sanando al enfermo allí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque así obra Dios. Dios confirma su palabra con señales y con prodigios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí lo dice claramente. Volvemos a leer Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, prediquen, ministren el Evangelio, prediquen la palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Santiago capítulo 5, 14, dice Santiago, el hermano medio de Jesús: ¿está alguno enfermo entre vosotros? A manera de pregunta. Y dice: llame a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los líderes, a los que están en eminencia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el paquete es completo con Dios, mis hermanos. Amén. Dentro de la sanidad directa, mis hermanos, hay dos maneras que Dios usa para otorgar la salud. La primera es la sanidad instantánea, es decir, aquella que se recibe de una forma inmediata. Amén. Vemos el ejemplo de Marcos capítulo 1, 40, cuando viene a Cristo un leproso, y este leproso, rogándole a Cristo, se postró, hincó su rodilla y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, le dice el leproso a Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia de aquel hombre enfermo, dice que Jesús extiende su mano y le toca y le dijo: quiero, sé limpio. Y dice el verso 42: y así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante quedó limpio. Amén. Marcos capítulo 10, 51. Otro caso de sanidad directa. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice: y enseguida recobró la vista
y seguía a Jesús en el camino. Pero hay muchos que son sanados por Cristo y ni siguen a Cristo. Este al menos tuvo la delicadeza de seguir a Cristo. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo he visto muchos, he orado por muchos, mis hermanos, personas hasta con cáncer que Jesús las ha sanado. Y son hasta católicos malagradecidos. Porque les he dicho, venga y testifique en la iglesia que Cristo les sanó. Y no, ni vuelven. Están sanos, sí, por su misericordia de Dios. Salvaron su cuerpo, sí, pero su alma no. Como aquellos 10 leprosos que fueron buscando algo de Jesús. Pero aquel samaritano extranjero que fue sanado, también fue salvado. Porque se devolvió y adoró al Maestro en adoración. Tuvo un encuentro personal con Él. Y Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Ya había sido sanado. Pero la fe también salva, mis hermanos. La segunda, mis hermanos, es la fe progresiva. Es la sanidad, progresiva. Vemos la sanidad directa, es la que ocurre instantáneamente. Amén. Pero vemos una sanidad también progresiva, que es aquella en la que Dios va otorgando la sanidad poco a poco. Así paulatinamente la persona se va recuperando. Vemos el caso del ciego de Betsaida en Marcos capítulo 8, 22 al 25. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo, y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Fue poco a poco, no progresivo. Así que, mis hermanos, también hay una fe que sana y una fe que salva. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 5, 21. Marcos capítulo 5, 21. Bendito es el nombre de Cristo. Dice, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Ya este discípulo, este fiel de la sinagoga, quizá ya estaba resignado a que su hija muriera de esa enfermedad. ¿Ok? Ya estaba resignado. Y él nunca dijo, ven y pon tus manos sobre mi hija para que sea sana, sino para que sea salva. La niña estaba agonizando, la hija de Jairo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Cuántos seguían a Jesús? Una gran multitud. Y aparte de eso le apretaban. Imagínense ahí como un sándwich, Jesús. No lo dejan ni caminar. Verso 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, lo cual sugiere que era una mujer de buena posición económica. Y dice que nada le había aprovechado, antes le iba peor. Pero miren lo que pasa en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, porque la fe viene por el oír y por el oír viene la palabra de Dios. Y esta mujer, cuando oye hablar de Jesús, dice que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solamente tocare su manto seré salva. Y efectivamente toca el manto de Jesús, y dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Resulta que en el talid, que es el manto del rezo judío, yo comentaba, creo que la semana anterior, que salían como unas tiritas en el extremo posterior del manto, y esas tiritas representan los nombres de Jehová: Jehová Sabaoth, Jehová Nixi, Jehová Shalom, Jehová Donai, Jehová Jireh, en fin, Jehová Rafa, en fin, Jehová Ropoe, y en fin, todos los nombres de Jesús, de Dios. Pero esa mujer colocó su mirada ¿en dónde? En Rafa. Jehová es mi sanador. Y si tan solamente tocar el borde de su manto, ¿seré qué? Salva. Salva. Ya estaba resignado con su hija a morir así enferma. Ella se preocupara por su salvación más que por su salud. Y cuando efectivamente entre la multitud que apretaba a Cristo, ella coge el borde del manto y toca donde sobresalía el bordecito de Jehová Rafa, Jehová mi sanador, ella siente que es sana de aquel azote. Y lo más tremendo es que Jesús sintió que de su cuerpo salió poder para sanar. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? Verso 29 de Marcos 5. Y enseguida la fuente, cuando toca el borde del manto del maestro, dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, mira la actitud de esta mujer, vino y se postró delante de él, lo adoró y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos otro encuentro con el maestro. No solamente sanidad, sino salvación. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, esto indica que en Cristo, mis hermanos, hay poder para sanar y también hay poder para salvar. Amén. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre, y Dios sabe cuando nos acercamos a Él buscando algo de Él o buscándole a Él. Hoy mucha gente se acerca a Dios buscando la mano de Dios, pero muy pocos se acercan buscando el rostro de Dios. Muchos se acercan para buscar un beneficio propio, pero muy pocos se acercan para buscar su rostro, para adorarlo, para tener un corazón agradecido delante de Él. Amén. Dios espera, mis hermanos, siempre que le adoremos. En Hebreos capítulo 11:6 dice que sin fe, esta mujer tenía mucha fe, y en fe se acercó y tocó el borde de su manto. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, que Dios existe, que es real, que es verdadero, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Amén. Gloria al Señor. Buscad el reino de Dios primeramente y de su justicia, y dice el Señor, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Para ir terminando, vamos a Lucas 17:11. En cuanto a la fe que sana y la fe que salva. Lucas 17:11-19. ¿Me encontraron? Amén. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo:
id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este, mis hermanos, es otro claro ejemplo de la fe que sana y la fe que salva. En este caso vemos el caso de 10 leprosos que se acercan a Jesús y le piden que los sane de su condición, de su lepra. Y recordemos que la lepra en el Antiguo Testamento venía como consecuencia del pecado que caía sobre el pueblo de Israel, o sobre un individuo o una familia. Eso venía como consecuencia del pecado y caía de parte de Dios como una maldición de juicio por haber pecado contra Jehová. En el Antiguo Testamento la lepra se conoce como sarat en hebreo, sarat o lepra, en la cual la piel del afectado se convertía blanca como la nieve. Esto lo vemos en Números capítulo 12 del 1 al 16, cuando María, hermana de Aarón, entre los dos murmuran contra Moisés a causa de la mujer cusita, y aquella mujer se coloca inmediatamente blanca como la nieve y fue apartada del pueblo de Israel. Amén. Entonces, mis hermanos, la enfermedad de lepra o sarat de la antigüedad venía como consecuencia del pecado. Es algo muy similar al pecado hoy día, espiritualmente hablando, cómo el pecado margina a la gente, cómo el pecado margina a las personas de su familia, de la congregación, de todo lado. Es muy alusivo ¿a qué? Al pecado, la lepra. ¿Ok? Hoy en día la lepra se conoce como la enfermedad de Hansen y es producida por el bacilo de Koch. Esta enfermedad se caracteriza porque la piel se le cae a la persona. En la antigüedad la piel no se le caía, solamente la persona se colocaba blanca como la nieve. En cierta ocasión para Dios, mostrar su poder ante el pueblo de Israel y enviar señal de que Moisés era enviado de parte de Dios para libertar al pueblo de Israel, una de las señales fue que Moisés Dios le dijo que metiera su mano entre sus vestidos, y cuando la metió y la sacó, salió blanca, con lepra, y después la vuelve a meter y la saca y sale limpia. Amén. Así fue junto a Aarón que se manifestaron al pueblo de Israel de que Moisés era el elegido de Dios para libertarlos de la cautividad de 430 años. Amén. La lepra venía como consecuencia, mis hermanos, de haber pecado contra Dios, como dijimos, haber, por ejemplo, cometido adulterio, robo, haber murmurado. Venía como consecuencia de haberse metido en propiedad ajena. Y no solamente la persona se colocaba blanca como la nieve, sino que también todo lo que tocase quedaba impuro. De hecho, cuando estos 10 leprosos se presentan ante Jesús y se paran de lejos con sus campanitas y le dicen: Maestro, ten misericordia de nosotros, límpianos. Y Jesús no los manda al médico, como hoy en día una persona se enferma de enfermedad de Hansen y la mandan al dermatólogo, al especialista, al médico. Esa enfermedad sirve para mandar al médico, pero la sarat, la lepra de la antigüedad que habla la Biblia, la persona era remitida al sumo sacerdote. Y aquellos leprosos, 10 leprosos, estaban parados frente a ¿quién? Frente al sumo sacerdote, Cristo. Pero Jesús no ha terminado su ministerio en la tierra, y Él lo remite ante el sumo sacerdote del templo. Ir mostrados a los sacerdotes y presentad la expiación por vuestro pecado. Y dice que estos 10 leprosos, entre tanto iban avanzando, llegando al templo a presentar su ofrenda por la expiación de su pecado. Inmediatamente iban quedando blancos, su piel como bebé otra vez, normal. Pero a mitad de camino se devuelve uno de ellos y era extranjero, samaritano. Los otros 9 eran hebreos, judíos, y siguieron y presentaron su ofrenda contentos, fueron sanados. Así como mucho católico vino aquí, fue sanado y se fue contento, porque han venido varios, pero no le dan la gloria a Dios porque ni se siguen congregando.
a pesar de que se les presentó el Evangelio. Estos se fueron, sanaron su cuerpo, pero su alma. Pero aquel hombre extranjero, samaritano, para en seco y dice: no solamente detrás de este hombre hay un milagro, debe haber algo más, debe haber salvación. Y se devuelve y se postra ante los pies de Jesús y lo adora. Y es cuando Jesús responde a los discípulos que estaban con él. En el versículo 17 de Lucas 17, no fueron 10 leprosos los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? Y dice el versículo 18, no hubo quien volviese y diere gloria a Dios, porque Jesús es Dios. No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino a este extranjero. Y le dijo: levántate al leproso que estaba ahí hincado, postrado ante sus pies, vete, tu fe te ha salvado. Por eso vemos la fe que salva, pero también la fe que sana, o la fe que sana, pero también la fe que salva. Amén. Amén. Aquel que busca algo de Dios, por su fe fue sanado, pero no fue salvado. Pero aquel que busca primeramente del reino de Dios y de su justicia, recibe el paquete completo: la sanidad física, pero también su salvación, el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar. ¿Qué hacer para ser sano? Número 1, en fe reciba la sanidad por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53 del 4 al 5. Apunten estas citas para terminar. Mateo 8:17, Santiago capítulo 5:15, Primera de Pedro 2:24 y Hebreos 11:6. Por ministración, número 2, Lucas 4:18, Lucas 10:9, Mateo 10 del 7 al 8, Marcos 16:15 al 20, Santiago 5:14-15. Número 3, creer la palabra de Dios. Salmos capítulo 107 versículo 20, Éxodo 15:26. Número 4, confesar el pecado, si fuese el caso. Santiago 5 del 15 al 16, Primera de Juan 1 del 1, 5 y Primera de Juan 2:1. Obstáculos para no recibir la sanidad: pecado, amargura, resentimiento o falta de perdón. Hermanos, por falta de perdón también vienen pecados, vienen enfermedades, perdón. Yo recuerdo, estaba recién convertido y en la iglesia donde me congregaba llegó una mujer para que oraran por ella. Habían orado muchos por ella y nada que recibía su sanidad. Mientras muchas personas eran sanadas, esta mujer no era sanada. Y Dios le muestra a un siervo que llegó de visita de otro país, que ni conocía a la señora ni la familia ni nada, y Dios le muestra que era falta de perdón que había en el corazón de ella, porque de pequeña la habían violado y estaba tullida, estaba enferma. Entonces él, cuando la ve, por el Espíritu Santo, le dice: tu enfermedad, tu condición es por causa de falta de perdón. Ve y perdona y Dios te sana. Y ella fue y perdonó y fue sanada. Después de que muchos habían orado, habían hecho ayuno y nada que era sanada. Así que muchas enfermedades vienen a un individuo por falta de perdón. Por falta de perdón hay demonios. Hay que perdonar. Porque si no perdonamos a los hombres vuestras ofensas o sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará a nosotros las nuestras. Así que tenemos que perdonar, es un mandamiento. Amén. Otro obstáculo para recibir la sanidad divina es la duda, es la incredulidad o la falta de fe. Santiago capítulo 1 del 6 al 8, Hebreos 6, Hebreos 11:6 también. No buscar a Dios, segundo de Crónicas capítulo 16 del 12 al 13.
no desear la sanidad y entrar en un conformismo. Juan capítulo 5, versículo 6. Listo, hermanos, hemos terminado el tema. Bendito es el nombre de Cristo. Vamos a orar. Gloria a Dios. La gloria sea para nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, en el nombre de Jesús hay poder para sanar. No importa la enfermedad que estés padeciendo, lo que te esté pasando, no importa. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que la enfermedad. Cristo condenó en la cruz todas nuestras enfermedades y dejó allí todas nuestras inmundicias y nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice que nos dio vida, o sea, Dios el Padre nos dio vida juntamente con Cristo, ahí en su sacrificio en la cruz, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esas actas de pecados, de iniquidad, de muerte, de enfermedad. Cristo, cuando murió en la cruz y dijo consumado es, si tú lo crees, allí quedó. Por eso no hay que adorar la cruz, porque es símbolo de maldición, de muerte. Hay que adorar a aquel que murió en la cruz. Amén. Hay que tener la actitud de adoración como la tuvo aquel hombre leproso, samaritano, de los 10 leprosos. Aquella mujer que padeció flujo de sangre. Tener esa actitud de adoración, de gratitud delante de Dios. No buscar algo de Dios, sino buscarlo a Él, para que todas las cosas sean añadidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario fue para nuestra salvación, pero también para nuestra sanidad. Señor, gracias porque creemos que por esa bendita llaga, porque tú fuiste inmolado, fuiste triturado, fuiste quebrantado, fuiste hecho completamente una llaga por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, y creemos que por esa llaga fuimos nosotros curados, Señor. Señor, quita toda enfermedad de los cuerpos, Señor. Obra un milagro ahora mismo por el poder de tu palabra y levanta al enfermo, esté donde esté, Señor. Clamamos a ti por un milagro, Señor. Sea cualquier enfermedad, sea lupus, sea escoliosis, sea problema de insuficiencia cardíaca, renal. Padre, dale un nuevo corazón, Señor, a aquel que está con insuficiencia cardíaca, y pon tu espíritu dentro de él. Levanta, Señor, al paralítico, sana al enfermo. Levanta, Señor, al que está caído, Señor. Liberta al endemoniado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, los cuerpos se sanan por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad ahora mismo es echada fuera del cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios desde ahora y para siempre. Amén y amén.